El importante legado omeya que Córdoba recibió tiene su más perfecta imagen en la mezquita Aljama, pero el conocimiento de esta época quedaría mutilado sin esa bella e incomparable referencia puesta de manifiesto por la ciudad palatina de Medina Azahara. A ella consagramos este capítulo de nuestra serie. A ella evocamos a través de sus elocuentes restos arqueológicos. Medina Azahara forma parte en el contexto de la arqueología romántica de aquellos ensueños que, convertidos en realidad, llevaron a Winckelmann a escribir sobre Pompeya, impulsaron a Schelten a buscar la mítica Tartessos o a Schliemann a excavar las ruinas de Troya. También ensueño de poetas, desde los contemporáneos al propio monumento, hasta aquellos que en nuestros días han sabido recrear las fantasías de belleza que la magia del lugar proporciona. En todo caso, el proyecto de Abd al-Rahman III no es el resultado de una posible veleidad poética, sino consecuencia de una operación de afirmación de poder, siguiendo la tradición de los califas orientales, quienes se hacían construir residencias palaciegas, auténticas urbes, con una clara función rectora de la vida del Estado. Tal sería el propósito que animó la construcción de esta urbe. La construcción de la ciudad palatina se inició en el año 936, comenzada por Abd al-Rahman III. Sería concluida por su sucesor, Al-Hakam II. La nueva ciudad fue inaugurada en el 941 y en el 945 ya se tiene noticia de una grandiosa recepción. En el 947 se produciría el definitivo traslado del funcionariado de palacio a la nueva ciudad y la Casa de la Moneda fue igualmente trasladada desde Córdoba a Medina Azahara. Con estos hitos podemos dar por iniciada de manera efectiva la andadura de la urbe palaciega como foco y corazón del Estado omeya en el siglo de su esplendor. Las excavaciones en la mítica ciudad, situada a 8 kilómetros al oeste de Córdoba, se iniciaron en 1911 y continúan en nuestros días. En la actualidad, Medina Azahara se ha convertido en un conjunto arqueológicamente activo y en centro de investigación de indiscutible importancia. De su inicial superficie, que contaba con una extensión de 1.518 metros de largo por 745 de ancho, tan solo se han excavado un 10% de sus 112 hectáreas. Esta zona, sin embargo, pese a sus reducidas dimensiones, ha permitido conocer algunas de las más ricas dependencias del núcleo central del Alcázar perteneciente al conjunto palatino.
De estructura rectangular, la ciudad estaba rodeada por una muralla jalonada de torres, abriéndose al exterior mediante 4 grandes puertas situadas en cada uno de sus lados, siguiendo la orientación de los puntos cardinales. Los arquitectos encargados de la construcción de este complejo urbano siguieron un plan preciso que tuvo en cuenta desde el aprovisionamiento de materiales hasta el abastecimiento de agua permanente, reutilizando un antiguo acueducto romano, la red de saneamiento, la evacuación de aguas de lluvia y un largo etcétera. Medina Azahara se dispone desde un punto de vista constructivo en forma de terrazas escalonadas que siguen las curvas de nivel de las estribaciones de Sierra Morena y desde las que se contempla el valle del Guadalquivir. Esta disposición en terrazas tiene un sentido funcional a través del cual se traduce el orden jerárquico y piramidal de los diferentes grupos sociopolíticos que habitaban la ciudad. En este sentido, la parte superior, situada al norte, albergaba la residencia del califa y desde ella se dominaba toda la ciudad. En la explanada media se ubicaba la administración y las viviendas de los más importantes funcionarios de palacio. La inferior cobijaba a las diferentes capas populares compuestas por artesanos, comerciantes y personal de servicio. También en esta zona se localizaban los mercados, baños, jardines públicos y la mezquita de la ciudad. Las diferentes terrazas estaban comunicadas entre sí mediante rampas y escaleras, e igualmente las viviendas a través de calles y pasadizos abovedados. Las diferentes calles estaban pavimentadas, ya sea mediante losa de un hermoso color violáceo o azulado, piedra oscura de la sierra o bien guijarros en las zonas de paso de caballerizas. Numerosos jardines igualmente constituían parte de este entorno. En cuanto a las viviendas, encontramos una rica y variada tipología. Generalmente eran de planta cuadrada o rectangular y su núcleo central estaba constituido por un patio en el que podía encontrarse una fuente. De ello nos han quedado algunos significativos testimonios. De entre las viviendas conservadas, resulta particularmente elocuente sobre la riqueza decorativa de las mismas la llamada vivienda de la alberca o Dar al-Mut, sin duda residencia de un alto funcionario. Las dependencias de carácter político-administrativo, en cambio, suelen disponerse con arreglo al esquema de planta basilical,
formada por naves paralelas longitudinales, presididas por un pórtico transversal. Las dependencias administrativas se situaban en el sector oriental, donde se nos conserva un espléndido pórtico de acceso a la ciudad, enaltecido por soberbios arcos de herradura dentro de la más pura tradición del arte califal cordobés. En poniente se ubicaba la zona residencial, poblada por el alto funcionariado de la corte. Cada uno de los espacios arquitectónicos de Medina Azahara tiene un diseño funcional perfectamente adaptado a las necesidades de la urbe, destinada a representar el poder califal. En el corazón de Medina Azahara se encuentra el llamado Salón Rico, ese lugar en el que el califa recibió de manera fastuosa a las numerosas embajadas de aquellos súbditos de Al-Ándalus que rendían tributo a su poder y a los que, tras un protocolo refinado, conseguía impresionar con la magnificencia de la ciudad. El Salón Rico es capaz por sí solo de resumir los diferentes programas decorativos que dieron vida al arte califal del siglo X, hegemónico en la cuenca del Mediterráneo durante este periodo cronológico. En los talleres ubicados en la propia ciudad, maestros expertos en la labra de la piedra supieron crear un universo de formas que parece surgir del ensueño, del desafío a lo inconseguible a través de la línea, del dibujo. En este salón, posiblemente, recibiera ese valioso manuscrito que es el de Dioscórides y que tanto hizo avanzar la medicina de la época. Y sustancial a este conjunto palaciego, la mezquita de la oración de los viernes, uno de los primeros edificios que fue construido en la ciudad. Su situación en la terraza inferior de la ciudad permitía el uso conjunto de la misma a habitantes del Alcázar y a los de la Medina. Esta mezquita, perfectamente orientada hacia la Meca, poseía como un canónico un alminar de planta cuadrada al exterior y octogonal en el interior. Observamos, pues,
una meditada, precisa y perfecta organización del proyecto constructivo, que más allá de arquitectos, movilizó a todo un ejército de artesanos de la más diversa índole, que fueron capaces de producir ese milagro que los textos de la época, a veces con evidente exageración, cantaron y ensalzaron. La construcción de la ciudad de Medina Azahara, entre las intervenciones que corresponden a Abdelrahman III y al-Hakem II, supusieron 40 años de trabajo y esfuerzos hasta verla culminada. Bastaron pocos años para que este prodigio, en apenas un soplo, se viera reducido a la nada. Saqueada e incendiada en el 1010 por los bereberes, fue abandonada rápidamente y posteriormente expoliada. De ella quedó el recuerdo de su esplendor, cierto eco que aún se percibe en el silencio de sus ruinas, en el viento que con olor a jara nos envuelve mientras contemplamos el valle desde sus atalayas. Medina Azahara, símbolo indiscutible de la presencia de una de las urdímbres con las que se teje el tapiz de nuestra historia. De sus restos, de sus jirones, quedan no pocos testimonios dispersos en las casas de Córdoba, en sus patios, en sus rincones, donde capiteles y otros restos ornamentales siguen susurrando no se sabe qué viejas historias de una Córdoba que fue y que sigue siendo lugar de historia sustanciada como el perfume de sus árboles en flor.